Inicio la exploración de este tema, lo he iniciado. Voy a tratar de hacer una presentación sumamente sucinta, dando el tiempo escaso que se tiene. Lo traté de revisar el tema desde varias aristas. En primer lugar, ¿qué se hacía? Lo voy a mencionar solo con un par de datos. ¿Qué se hacía frente a este problema de la violencia basada en género desde la parte de la justicia, desde la educación? Porque yo pienso, y siempre lo he pensado, no se trata de solo decir, este es el problema, tiene tales características este problema, se da en esta situación o en tal otra, y eso está bien, pero también considero que tenemos que decir, junto a este problema, también qué cosa proponemos, aunque sea pequeña, pero cada paso es avanzar hacia una solución. También a lo largo de esta pequeña ponencia se van a explorar determinadas características ya desde el punto de vista de la psicología acerca de qué perfil tienen las personas que caen en el rango de ser los victimarios y qué perfil tienen aquellas personas que responden al perfil de una víctima. Y se cierra todo eso viendo desde la sociedad, que está conformada por todos y cada uno de nosotros, desde la educación y desde la sociedad, explorar el tema en el marco teórico que es de este trabajo, que está basado en dos teorías. La primera es una teoría que ustedes habrán escuchado y que es la teoría de Bandura, que aun cuando no es una teoría de los últimos tiempos, tiene ideas aún sumamente vigentes. Y una segunda teoría conforme a este marco, que es la teoría del cultivo, que nos explica cómo reaccionamos los seres humanos frente a la influencia de los medios. La persona que está en la foto, creo que la reconocerán varios de ustedes, también la ha mencionado su nombre la señora representante de la Defensoría del Pueblo, es la joven Eivy Ágreda, quien, como ella mencionó, a sus 23, 24 años, por allí muy cerca, fue quemada viva, rociada de combustible y quemada viva dentro de un bus de transporte público. Esta joven, como ven, yo la veo linda, quedó en agonía un mes y fue sometida a una serie de operaciones terribles, que supongo que nada más hicieron más terribles sus últimos minutos. De ese tema estamos hablando acá. Por ese tema hemos hecho el minuto de silencio, porque no queremos ahondar en estos detalles, pero para situarnos, ya que se ha normalizado tanto la violencia, tenemos que mencionar y citar casos terribles como este. Solamente que acá, desde esta ponencia, se pretende resaltar, después de haber detallado un poco el tema, para esta ponencia la hipótesis de una posible alternativa de solución es la de desarrollar el pensamiento crítico desde la escuela, continuando por la universidad para formar gente pensante, que no responda a la emoción del momento, sino que razone, sopese, emita un juicio, tenga las ideas claras para no tomar decisiones apresuradas que puedan destruir la vida de otra persona y también la propia vida. Pero ojo que cuando una de estas personas, y todos nosotros lo hemos notado, fallece a causa de un feminicidio, fallece por el hecho de ser mujer, no solamente es afectada esa persona. Quien es afectado son sus niños, que muchas veces vemos la noticia que los tiene, muchas veces presencian el caso terrible de la muerte de su madre
y es afectada a toda la familia y el entorno. O sea, es un caso y es una situación que va mucho más allá que solo una cifra que suma el fallecimiento o la desaparición de determinada persona. No avanza. Perdón, no pasa la... Sí. ¿Acá? Acá, ok, gracias. Igual. Bien, a la manera antigua, ¿qué importa? Violencia de género, ya hemos hablado de que hay distintos tipos de violencia, no voy a redundar en eso, porque las personas que me han antecedido lo han hecho de manera magnífica. No hay necesidad de repetirlo. Sí quiero centrar el constructo del cual vamos a hablar, violencia basada en género. Acto de violencia que puede tener como resultado daño físico, daño sexual o daño psicológico para la mujer. Inclusive amenazas de tales actos, coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Las Naciones Unidas nos dan esa definición. O sea, no es solamente que llegue al extremo del feminicidio, sino que también... ¿Ya está? Muchas gracias. Bien, la primera idea de la cual se va a trabajar. Hubo una época que yo estaba impactada que casi todos los días, o dejando un día o 2 veces por semana, había una noticia de feminicidio. Pero casi nunca había una noticia de se sentenció a tal persona por haber cometido tales actos. Eso siempre me ha impresionado tremendamente. El primer elemento entonces que vamos a explorar acá, el rol de la justicia. Estos datos son del propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Vemos que la cifra va increciendo. Ahorita en el 2019, hasta este momento, ya creo que son 120 o 121 nuevos asesinatos por feminicidio. Y vamos acá a ver por las mismas cifras del mismo Ministerio de la Mujer. ¿Qué porcentaje de sentenciados hay por feminicidio? En el 2015 había el 7,8% y en el 2018, el año pasado, el 11%. Entonces no hay una equivalencia entre la cantidad de mujeres que están falleciendo por el hecho de ser mujer y el castigo que se da ante eso. Lo que decía la señora representante del pueblo, hay una percepción de impunidad. Las cosas están sucediendo, cosas terribles están sucediendo, sin embargo, no hay un castigo que se note. Segunda idea, según la teoría del aprendizaje social de Bandura, nosotros aprendemos viendo a las otras personas. Pongo un ejemplo. Si sale una moda o un corte de cabello, lo que sea, que tiene un futbolista exitoso como Guerrero, por ejemplo, todos los muchachos aficionados al fútbol, que son el 90% de los jóvenes en nuestro país, se hacen su corte de cabello igualito que el de Guerrero. Y acá ponemos esa foto, creo que a todas nos ha pasado a las niñas en algún momento. Hemos tratado de imitar a nuestra mamá, nos hemos pintado, nos hemos puesto tacos, etcétera. ¿Qué cosa es lo que dice Bandura? El comportamiento se aprende del medio ambiente. Ya sabemos nosotros que la personalidad se forma de la parte genética y del medio ambiente, de la formación que uno tiene. Dice la neurociencia de que hay un gen de la violencia, pero ese gen de la violencia solo se va a activar en la medida que la persona que lo contiene se desenvuelva en un ambiente violento. O sea, tiene que haber la sumatoria de ambas variables. Aprendemos por observación, nos fijamos en los demás. Yo me acuerdo que hace 2 años o 2 años y medio atrás, las jovencitas que tenían su cabello largo
se lo cambiaban de este lado para acá, se detenían en un movimiento como a medio camino y luego lo soltaban. Seguían la conversación, luego cogían el cabello, se detenían como a la mitad y luego lo soltaban. En un gesto así coqueto, como quien conversa, seguía como pensando en algo, reflexionando, y luego hacían como un juego. Lindo, simpático, pero todas las jovencitas lo hacían. Y puedo dar fe porque trabajo en una universidad femenina. Entonces las muchachitas hacían siempre eso, lo cual no está mal. Simplemente estamos hablando de ese aprendizaje por imitación de otras personas. Y así es como funciona la moda y todo lo parecido y que se desenvuelve de allí. El caso del muñeco bobo, supongo que ustedes conocen el caso del muñeco bobo, que es lo que permite probar la teoría de Bandura. Bandura coge a ese muñeco bobo, que por acá tengo esos que nunca, los llamados porfiados, uno nunca los puede derribar porque regresan, tienen un peso en la base, regresan. Entonces hizo diferentes momentos en el cual un niño iba acompañado por uno de los del equipo, acompañaba al niño solito, entraban a una habitación y la persona hacía algo y luego veían qué hacía el niño cuando lo dejaban solo. Algo con respecto al muñeco bobo. Cuando la persona, el adulto, le hacía un cariño al muñeco, dejaban solo al niñito que era de 3, de 4, de 5, de muy cortos años, y se quedaba y el niñito cogía, le hacía cariño, le daba besitos, se abrazaba. Pero en una parte del experimento, el adulto le da un puñetazo al muñeco y se va. Y luego, por supuesto, filman a los niños y niñas y los niños terminan dándole puñetazos, dándole puntapiés al muñeco. Incluso un niño, está en el internet, coge un martillo y comienza a golpear al muñeco. Lo tratan de tirar al piso y de golpearlo y patearlo allí. Pero el muñeco regresa siempre. Entonces, él dice, aprendemos por lo que vemos de los demás. Pero hay que tener deseo de imitar. Si no, no hay el aprendizaje por observación. Deseo de imitar y sobre todo los más vulnerables son los niños pequeños. Pero no son los últimos vulnerables. Los otros vulnerables son las personas que no tienen una maduración, no han tenido una maduración adecuada en sus emociones. Entonces, las ideas de Bandura son, las personas podemos aprender a través de la observación. Los estados mentales internos son parte esencial de este proceso. Lo que les decía, tenemos que desear imitar a alguien. Yo quiero, cuando sea grande, ser un buen futbolista como lo es Guerrero. Entonces, de chiquito comienzo a ver en la televisión, le presto atención y trato de imitar sus movimientos. Tercero, esta teoría reconoce que solo porque algo ha sido aprendido no significa que da lugar a un cambio en el comportamiento. Ciertamente, todos los académicos sabemos que ninguna teoría es una verdad absoluta. O sea, hay situaciones en las cuales se cumple y situaciones en las cuales no. Luego, ¿qué cosa es lo que resalta la teoría de Bandura? El impacto que tienen los medios de comunicación sobre los televidentes. Y esta idea la he subrayado porque tiene mucho que ver con la teoría del cultivo, con la idea base de la teoría del cultivo. Este último párrafo donde aparece allí acerca de la gran preocupación que tenemos que los niños aprendan a ser violentos, se comprueba no solamente en esta teoría, sino en un montón de experimentos que se han dado y que cualquiera que ha revisado estudios al respecto puede comprobar. Los niños aprenden a ser violentos a través de los juegos en red, a través de videos violentos, a través de el ver, el presenciar situaciones violentas en su hogar. El niño aprende a ser violento básicamente o en su hogar o a través de los medios. ¿Qué pasa con la teoría del cultivo?
La teoría del cultivo es una teoría mucho más actual, desde el 2004, que la teoría de Bandura, pero coinciden en varias ideas. Se refiere a que hay, por ejemplo, la influencia que tienen los medios de comunicación. Ellos hacen un estudio con la televisión, pero eso podemos extrapolarlo con respecto a la influencia que tiene el Internet, porque el ser humano sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, el efecto del cultivo, ¿cuál es? Mientras más tiempo una persona permanezca presenciando, en este caso lo que dice la teoría del cultivo, la televisión, mientras más tiempo esté inmersa en el mundo que le presenta la televisión, es más proclive a creer que así como se presentan en las cosas en televisión, número uno, ¿eso es lo correcto? Y número dos, así van a ser las cosas. Y número tres, hay mucha tendencia a imitar lo que se ve en los medios. Sobre todo las personas más vulnerables, llámense niños, adolescentes, jóvenes adultos y personas que no han madurado lo que deberían hasta ese momento por diferentes razones que vamos a explorar más adelante. Bueno, eso ya se los mencioné. Es un poco el cómo se ve el mundo. Hay un psicólogo que les pongo ahí el material que está en internet y que es una visión muy interesante sobre este tema, que habla sobre el aprendizaje vicario, quiere decir el aprendizaje por imitación, el efecto mimético, como uno se mimetiza con respecto a su entorno, en el fondo para ser aceptado, y la violencia basada en género, que es un concepto de la UNESCO, ¿no? Según este psicólogo Alonso, el 88.89% de los casos de imitación se dan en un periodo de 4 días. No sé si ustedes se recuerdan, y no me acuerdo la verdad, cuál fue primero, si el asesinato de la jovencita esta Ivy Ágreda o de una señora que trabajaba en una peluquería en Iquitos. Pero fue con muy corto tiempo de duración entre un evento y el siguiente. Ese es el peligro de cuando se exacerba el morbo a través de los medios de comunicación. Hay gente que en su cabeza tiene mucha inestabilidad emocional, muchas frustraciones. Entonces es capaz de creer que esa manera como fue, entre comillas, castigada esa persona, por ser infiel, por dejarlo como pareja, por lo que fuere, dentro de su mente es justo hacer lo mismo, castigar de la misma manera. Ese es lo terrible de que un medio de comunicación social exacerbe el morbo de los televidentes. Entonces, los medios de comunicación describen con excesivo detalle. Si ellos pudieran señalar y filmar y poner, yo me acuerdo de haber visto una vez que como está prohibido ver escenas demasiado truculentas, pasarlas porque les cae una multa, pusieron a un adolescente que se había suicidado, no lo pusieron a él porque no podía, pero filmaron la sombra del cuerpo del muchachito de 12 años reflejada en la pared. ¿Qué impacto tiene eso para sus compañeros? ¿Qué impacto tiene eso para su familia? Para la gente que lo amó. Sin embargo, esa lamentablemente es la irresponsabilidad en la cual estamos prácticamente se ha normalizado. Entonces, un segundo problema no es solamente la lentitud de la justicia, sino un segundo problema tiene que ver con la ausencia de autorregulación, porque nadie va a regular los medios, porque siempre va a salir el tema de la libertad de expresión. Entonces hay un tema ético que nadie casi lo tiene en cuenta. El aprendizaje por modelos, ya lo mencioné. Los primeros modelos, ya lo sabemos, son los padres o criadores, porque cada vez sabemos más que papá y mamá no necesariamente son los que educan en casa. A veces es el papá solo, a veces es la mamá sola, a veces ninguno de los dos, a veces una abuelita, una tía, una vecina, una cuna, una asistente de ayuda en el hogar,
etcétera, 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 lo cual es tremendamente peligroso, sobre todo si sabemos que de 0 a 3 años hay niños que van al nido a los días de nacido. Y sabemos por psicología que de 0 a 3 años se forma la base de la personalidad. Si se forma bien, no vamos a tener a estos abusadores de los cuales ahora nos estamos quejando. Bueno, el tema de la familia que ya hemos visto, si no hay familia, no hay formación en valores. Esa es casi una cuestión de causa-efecto. El perfil del agresor, ¿qué pasa como producto de esos niños que crecen prácticamente solos o con una tablet en la mano o criándose con sabe Dios quién? ¿Qué perfil tiene un abusador? Es tremendamente inseguro, le ha faltado afecto, nadie le ha dado un apego seguro, entonces nadie le ha hecho sentir querido, entonces tiene que rogar u obligar a que lo quieran. Segundo, tiene necesidad de imponer el control, justo su propia inseguridad le hace ser tan posesivo, necesita eso. Imponerse inclusive en decirle hasta cómo debe vestirse la pareja. Él cree, porque de repente es el modelo que ha visto en su hogar, que la mujer debe de ser sumisa y si no lo es, se desestabiliza. Si alguien le dice, me quiero ir, ya no quiero seguir contigo, se desestabiliza, porque esa es la idea base que él tiene. Se aferra, que ya saben el clásico dicho de muchos de los abusadores, si no es mía, no es de nadie, lo cual es terrible, terrible. Pero ¿qué pasa con la niña? También hay unos rasgos, lo voy a decir así para no tomar más de los 5 minutos, hay unos rasgos, si la niña no ha sido querida, si ha sido quizás abusada por su propio familiar, hermano mayor, padre, tío, abuelo, etcétera, es como que ella tiene ya incorporado ese chip de ser víctima. Entonces es más fácil que alguien más la victimice. Entonces a veces se encuentran justo y encajan y lo terrible sucede. ¿Qué podemos hacer con la educación? Tiene que ser una educación para enseñar a pensar. Tanto en la escuela como en la universidad, la educación tiene que ayudar a desarrollar habilidades de pensamiento, pero no enseñar a pensar como defíneme qué cosa es atención, defíneme qué es pensamiento, defíneme qué es concentración, diferencia atención y de concentración. No, enseñar a razonar, a identificar problemática dentro de situaciones reales de su propio entorno, de su propia sociedad. Ser capaz de identificar también ahora con la educación emocional ya es un primer paso, qué rasgos personales tiene uno, qué debilidades, qué fortalezas para poder salir adelante. Enseñar la autocorrección, ser capaz de identificar las creencias que uno tiene. Ese de creer que la mujer debe ser débil, debe de ser sumisa, debe de ser calladita, etcétera, son creencias propias de un determinado tipo de sociedad. Igualito como el hombre no debe de llorar, debe de resolverlo todo a golpes, debe ser estoico, son creencias que se tienen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desarrollar habilidades de pensamiento crítico desde chiquititos. Hay programas interesantísimos para el desarrollo del pensamiento crítico. Hacer las preguntas en búsqueda de la verdad. Distinguir diferentes elementos de una argumentación, no cerrarse, ser capaz de tener una escucha activa, ser asertivos. Discriminar lo que es importante de lo que no lo es. ¿Qué importancia tiene si usa minifalda o no la usa, chompa o no la usa? O sea, eso no es relevante para lo que es el ser, la esencia de la persona. La segunda categoría, juzgar la credibilidad de una fuente. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Otelo y Desdémona?
Otelo termina matando a Desdémona por algo que le dijo un tercero. Y eso es literatura, pero se sigue dando ahora. Se sigue dando, alguien insinúa algo a través de redes y ya, ok, perfecto, yo te mato porque me han dicho que me eres infiel. Y no le consta. Y si le hubiera sido infiel, tampoco es motivo. Obtener conclusiones apropiadas, realizar generalizaciones, formular hipótesis que sean coherentes, examinar un problema, una situación, una tarea, etcétera. O sea, realmente hay mucho que hacer y todos y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, todos. Porque si nos aterra, nos ofende que esto esté pasando en nuestra sociedad, no podemos esperar que solo las autoridades hagan algo. Todos y cada uno, alumnos, docentes, quienes seamos, tenemos que hacer algo para poder salir adelante. Bueno, no es justo que tantas mujeres estén viviendo una pesadilla y otras tengan que pagar con su vida el hecho de ser mujeres. Muchas gracias.